El 25 de septiembre nos encontramos en Carlos Casares, en la Sociedad Española, y vamos a entrevistar al señor Pedro Miguel Cladera y a Luis María Alman acerca de la experiencia de sus padres como inmigrantes. Así que para empezar, ¿podrían presentarse? Bueno, yo soy Luis María Alman, en este momento estoy ocupando el cargo de presidente de la Sociedad Española, acá de Carlos Casares. Soy hijo de español, mi papá era español, y a su vez nietos también de españoles, así que venimos de tradición española, por eso estamos en este momento representando acá a la Sociedad Española. ¿Quieres presentarte? Bueno, yo también soy Pedro Miguel Cladera, vicepresidente de la Sociedad Española de Socorro Mutuo, y mi padre vino en 1903 de Mallorca, España, y bueno, vino a estas tierras porque aquí era una especie de colonia más bien mallorquina, había mucho mallorquín en aquel entonces se vino para aquí. No sé si querían alguna otra pregunta. En el caso de mi padre se da algo distinto porque ellos cuando vinieron acá a Argentina se radicaron en Salta, en el norte. Y después mi papá vino en el año 46, vino para estos lugares y ya se instaló definitivamente acá en Carlos Casares. También mi papá era del sur de España, de Sevilla. Lo que llevó a que vayan a Salta. Bueno, ellos en el caso de la familia de papá fue un poco atípico o distinto a lo que eran de su gran mayoría. Ellos, por lo que sé o por lo que me han contado, no estaban pasando a lo mejor necesidades tal vez económicas muy severas como vino la mayoría. Ellos porque vinieron de España y se instalaron en Salta y venían con un modesto capital en el cual tuvieron una confitería, panadería, confitería y desarrollaron la actividad así en el norte. Y después mi papá tenía a su vez dos hermanos más, dos hermanas, y fue también un trabajador de joven en una cadena de tiendas, y a raíz de eso, de trabajar en las tiendas, se vino para estos lados también como comerciante. Y por ejemplo, ¿qué hacían los hombres y las mujeres que se ocupaban, digamos? Y mira, había de todo. Acá hubo una gran mayoría que vino a trabajar los campos, que eran chacareros o trabajaban en tareas rurales, muchos comerciantes. Fue muy diverso, según inclusive de qué región de España venían y según en qué condiciones llegaban acá. Algunos llegaban con una pobreza muy extrema y trabajaban en los bares, trabajaban en las tareas rurales. Después algunos fueron progresando y ahí fueron armando su capital. Él te puede decir por el padre. De España había muchos, primeramente andaluces, porque andaluz, acá el gaucho tiene mucho de andaluz, ¿no? Porque vos viste que al gaucho le gusta la guitarra, al andaluz también, ¿no? Le gusta usaba el facón, el cuchillo, al andaluz también, le gustaba las jarras, todas esas cosas. Por eso el gaucho tiene mucho de andaluz, pero vinieron de todas partes de España, muchos gallegos, salamanquinos, mi suegro era salamanquino, de Salamanca, y venían aquí. Mi padre vino casi a principios del siglo y alcanzó a andar en carreta, ¿no? Andar en carreta. Y bueno, hicimos un lado, ¿no? Porque había que hacer de todo, pensando que aquí se ganaba la plata muy fácil, pero no era así, había que trabajar mucho, y mucho. Fue esa gente que hizo el país, esa gente fue la que levantó a la Argentina, con su trabajo, y todos tenían sus quintas, sus chacras, sus vacas, sus cosas, ¿no? Y trabajando muy fuerte, fue la que levantaron la zona. Y lo poblaron.
Y los poblaron, ¿no? porque el país estaba muy desértico, vos salías del radio de la capital y era campo. Sí, sí, Entonces, gracias no solamente a españoles, tanto judíos como Sí, italianos, todos vinieron a poblar. Por eso se fue extendiendo. Si antes toda esta zona era, inclusive aún hoy se conservan edificios de estancias antiguas donde tenían todas las fortificaciones, cuando eran atacados por los indios para protegerse. Y no estamos hablando de apenas por ahí de 150 años atrás, 180 años. ¿Qué significó para sus padres y ahora que se confirma qué significa para ustedes Carlos Casares? Y en el caso, uno nació acá. Para mí es mi ciudad, uno tiene todas las raíces. Nosotros, por ejemplo, estamos en ciudad y somos familiares, tío mío, o sea que somos parientes. Así que te imaginas que nos une en un montón de cosas. Desde al nacer acá, recuerdos hermosos de hoy, que podemos, de familia, de reuniones, te imaginas que prácticamente uno hizo toda la vida acá, así que prácticamente tenemos raíces muy fuertes en Carlos Casares. Por eso inclusive estamos aquí un poco sosteniendo la sociedad española para que no se pierda, porque vos imaginate que en este momento son pocos los españoles nativos que van quedando. La mayoría somos hijos o nietos y cada vez va a ser más lejano el parentesco. Entonces es una manera nosotros acá de preservar la tradición, de las costumbres. Por eso la sociedad española, te imaginas que este año cumplimos 110 años de antigüedad. Así que la sociedad española es más vieja que la autonomía de Carlos Casares. Porque ahora, el 8 de enero, se conmemora los 100 años de la autonomía de Carlos Casares. Y ya la sociedad española ya hacía 10 años que estaba antes. Así que mirá si es... Y bueno, nosotros somos un poco los continuadores y vendrán atrás nuestros, chicos o a lo mejor de la edad de ustedes, o que les interese conservar o por lo menos mantener fresco todas las tradiciones, porque este país, como te dijo él hace un momento, se pobló de españoles, de italianos, de judíos y de otras también, de otras corrientes, también es menos numerosa, pero... ¿Ustedes qué sentían en relación a las otras colectividades? ¿Qué sentimos? Sí, en ese momento, el hecho de convivir. Mira, gracias a Dios yo creo que nosotros acá por lo menos tenemos una hermosa relación entre todas las instituciones. Tales así que si vos pasás por la plaza vas a ver en el centro de la plaza las tres banderas, está la comunidad española, la judía y la italiana. Tenemos un trato amable, aparte de que pueblos, ciudades chicas nos conocemos, somos amigos, y tenemos una relación muy cordial, muy amena, tal es así que cuando son los aniversarios nos invitamos mutuamente a los festejos, así que gracias a Dios tenemos una muy buena relación. ¿Vivieron alguna vez en España? Yo no, yo es una materia pendiente que quisiera conocer, especialmente la ciudad de la provincia de mis padres y de mis abuelos. Ahora él te puede poder, si él ha estado, te puede... Sí, yo he estado, por suerte, los 3 meses. He tenido la suerte de viajar por España, que es muy bonita. ¿Cómo fueron recibidos allá? ¿Cómo fue recibido allá? Muy bueno, muy bien, muy bien. Tanto es así, mirá que fuimos a Salamanca, porque era la familia de la señora, y encontramos un pueblito chiquito, encontramos los familiares. Y preguntamos por la familia Calvo, si conocían, sí, Calvo, ¿qué acá? Estaban en misa, me acuerdo, un domingo, y enseguida, cuando preguntamos al momento ya teníamos 20 personas. Y ahí los llevaron para un lado, para el otro, que quedate a comer, que quédense aquí. No, el trato del español es muy bueno, muy bueno. Lo mismo me tocó a mí que cuando fui a visitar, yo ya no me quedan parientes, solamente una prima segunda, allá en Mallorca, que es muy bonita Mallorca. Si alguna vez vayan, pueden tener la suerte de ir, les aconsejo que vayan a conocer España y sobre todo Mallorca, que es una isla, bueno, muy grande, más o menos como el partido de Carlos Casares, pero es muy bonito. Y la gente es muy amable, en toda España. Lo mismo será en Italia, como en otros lados, ¿no?
¿Y alguno aquí de descendencia española? Sí, yo. ¿Eh? Ah, Mi abuela vive en España, ¿de qué lado? de mi mamá. Sí, pero de... Ah, ¿de qué? De Asturias. Ah, de Asturias. Asturias hermosa. Acá dicen todo verde, porque acá dicen que hasta las piedras salen plantas. Porque el norte, el centro de España es más árido, no es tan verde. Pero la parte del norte de Asturias. Yo fui a España también. Ah, fuiste. Estuve en Sevilla. Ah, y a Galicia, Sí. España, todo Santander estuve yo, en Santander, fui a los picos de Europa, los picos más altos están en Asturias, Asturias y Santander. Mi abuela es de Marruecos, pero era colonia española, así Ah, que claro. cuando nació mi abuela era colonia española, así que yo Yo te también tenía sé por la cara La así cara, bueno, de sí. andaluza o algo así, porque la Sí, cuando andaluz tiene estuve en mucho. Andalucía me quería quedar ahí. Y esta es la gente mía, decía yo. Claro. Sí. Tendría- Y claro, es de la zona también donde era mi papá, del sur. Claro, cuando claro. mi mamá viajó para allá, también en un lugar hermoso donde está toda, Sí, ha quedado desierto. todo lo que quedó de los moros, las edificaciones, las costumbres. Sí, está la ermita esa del Córdoba, esa hay que ver, es maravilloso. No sé cuántas columnas tiene, pero es una hermosura. ¿Y después qué de Italia también? ¿Alguno de Italia, de descendencia? Ah, yo. ¿Sí? ¿De qué parte? No te acuerdas. Bueno, también yo estuve en Italia, tuve la suerte también de excursión, y está muy bonita. Roma y fuimos a la isla del Carmen, eso de Roma. ¿Cómo fue el primer momento que sus padres llegaron acá? ¿Qué hicieron? No escuché. El momento que cuando llegaron tus padres acá, Ah. ¿qué hicieron? Bueno, mirá, cuando llegó mi madre era argentina. Fue en 1903 y fue la inmigración. Dice, bueno, pero anotaron ahí, dice, ¿dónde quiere ir? Y claro, mi padre, no sé, dice. Imagínate un muchacho de 17 años tenía, dice. Claro que. Dice, bueno, mire, dice, en Carlos Casares hay mucho mallorquín. Ah, entonces me voy para allá. Estaba con los amigos. Y bueno, y así pues se vino aquí, y aquí ya había mallorquín y fue a parar a la casa de una familia, Talgalmes, que también le dieron albergue, y hasta que consiguiera trabajo. Entonces después consiguió trabajo y fue viviendo ahí hasta que después compró allá donde vivimos, y así fue haciendo de a poquito, fue haciendo, ya son 12 años. ¿Vino solo? Sí, vino solo. ¿Y la familia que quedó allá después vino o se quedaron allá? No, la familia quedó allá, pero después volvió a los años, volvió a ir y todavía vivía el padre, la madre no, el padre había fallecido. Sí, era muy triste, para la gente que se venía y dejaba a la familia allá, era muy triste, porque era dejar todo. Y venir acá, porque venía con la idea de hacerse unos pesos, decían vamos a hacer la América, hacerse unos pesos y volverse, pero muchos no podían volver porque no era así tan No, fácil. porque Argentina y ¿saben por qué? ¿Cómo? Pero en Argentina, en otro país. Sí, porque venía mucho, hasta ahí decir, eso no sé por qué la decían venir a la Argentina, será por el habla o por vaya a saber, ¿no? Porque muchos se iban a México o a Norteamérica mismo. Cuba era mucha gente, para Cuba. Cuba era, tanto la gente hablan más castizo el español que nosotros. Puede haber sido también por el idioma, porque Claro. Brasil, por ejemplo, ya era el portugués, por ahí le resultaba, y tal vez tendría algo atractivo de estas tierras que lo ofrecerían acá, aparte yo calculo que también eran grandes extensiones y despoblados. Eso puede haber influido mucho en que la venida hacia acá. ¿De qué trabajó? ¿De qué trabajó? Y bueno, él era de oficio carpintero cuando vino, pero el pueblo era tan chiquito que había poco trabajo, entonces tuvo que hacer de todo un poco. Trabajaba en la máquina cosechadora, después puso horno de ladrillo, para hacer ladrillo, que eso empezaba el pueblo a agrandarse, trabajó bastante bien, entonces después puso un negocio, sí, tipo ramos generales, de todo un poco. Y así empezó, pedía que también tenía carnicería y todas esas cosas, así fue. En aquellos años la mayoría tenía todos estos negocios así, había que hacer de todo un poco para poder pasarlo más o menos.
tuvo 10 hijos. Había una mesa grande. Porque yo me acuerdo yo era más chico y una mesa más grande que esta, y ahí. Pero... Acá conoció a su mujer, ¿Cómo? su madre. Acá No. conoció a su madre. Sí, mi madre. Él se casó con mi madre en segundas nupcias porque falleció la primera, tuvo 3 hijas y con mi madre, pues, 7. Que somos 10. En aquel entonces las familias chicas, las más chicas serían de 6, 7 hijos. ¿Y qué recuerda de su infancia? ¿Qué juegos tenían? No, perdóname, pero estoy un poquito sordo sí. Sí, ¿qué recuerda de su infancia? ¿Qué cosas hacían? Mi padre. No, de tu infancia. ¿De qué recordás de tu infancia? Ah, mi ¿De infancia. juegos? ¿De chico? Sí, no, yo cuando iba a la escuela me recuerdo que iba a la mañana a la escuela y a la tarde iba a trabajar en la panadería. Éramos en aquel entonces. Y si no, íbamos había esas calecitas que salían en aquel entonces, había en cada barrio había la calecita, jugábamos ahí y íbamos a cazar pajaritos. Una onda, que ustedes tal vez no están acostumbrados porque acá en la capital no se usa, no hay. ¿Sus Pero amigos? acá en el campo sí. Perdón, me interrumpa. ¿Sus amigos eran solamente españoles o de todo? No, nosotros aquí había de todo, sí. Tanto es así que ahí cerca había mucha descendencia judía, que son los primeros cuando vinieron. Ahí en mi casa atendía a mi madre el almacén y habían radicado ahí en la esquina, ahí cerquita de mi casa, me iban todos a comprar. Tanto así que mi madre las atendía y a la última le entendía el hebreo, ¿no? ¿Y? El hebreo, sí. Le entendía porque no lo hablaba, pero lo entendía. Porque entre ellos hablaban todos, ¿no? Entonces así. Después esta gente se fueron para la colonia ahí en Mauricio Hirsch, que hicieron, entonces ahí después muchos empezaron ahí para la capital y todo eso, entonces esta gente quedaron menos ya acá en el país, acá en el pueblo. Pero aquí había de todo, hay muchos italianos. Yo creo que la colectividad mayor es española, después viene los italianos. Después viene posiblemente había los judíos. Pero ya te digo, ahora debe quedar un 5% Sí. de esa colectividad. También había franceses, mi abuelo era francés, mi abuela. Y bueno, sí. Pero ahí hay de todo un poco. Ahí también hay iglesias, hay polacos. ¿Cómo fue que los inmigrantes decidieron venir a lo que ahora es Carlos Casares? Bueno, Sí, que quisieron venir. ¿Por qué quisieron venir acá? Cuando estaban ya en Argentina, ¿cómo fue que vinieron a Carlos Casares y no a otra parte antes de que...? Y bueno, vos imaginate que cuando la primera concentración grande de inmigrantes es en la capital federal. Vos habrás por ahí leído, escuchado los famosos conventillos, las grandes aglomeraciones de gente que había en la capital. Venían al puerto y ahí se quedaban. Y de ahí algunos se quedaron, por ahí estaban meses, años, y después empezaban a aparecer cuando no había trabajo para todo, porque como te dijo él hace un momento, se creía que acá era hacer la América, pero había que trabajar y el país estaba muy, muy despoblado. Se concentraron mucho, por ejemplo, en Buenos Aires y después hubo que salir, porque tal vez no había trabajo para todo, tanto para los famosos conventillos de la Boca, de toda esa zona, fuera muy populosa en todo y todo de inmigrantes, donde había que empezaban a formar familias, a mandar a los chicos. Entonces se empezaba a abrir el horizonte hacia el interior. Y ahí aparecían, como dije hace un momento, a poblar, ofrecían posibilidades de trabajar en el campo. Sí, sí. Por ahí vinieron primero algunas familias y a su vez llamaban a los coterráneos, a la gente de sus lugares, parientes, y lo iban, y así de a poquito fueron buscando, no solamente en Casares, porque en toda esta zona sí, fueron poblados por españoles, italianos, pero
la primera concentración grande se aglomeraron todos en la capital, en Buenos Aires. Después de ahí empezaron a irse para el interior, porque Buenos Aires también era complicado. El problema, me acuerdo cuando fui uno leído, ¿no? El problema habitacional, no había lugares, no dormían en cualquier lado, en los puertos, tirados, porque era impresionante la cantidad de gente que se vino. Y se iban comunicando, Claro. como hacer acá, como se comunicó mi padre, que se vino porque había muchos paisanos de él, ¿no? Era de Mallorca, y bueno, y venía el 9 de julio hay muchos italianos. Se ve por esa misma razón es que se comunican, no, allá hay aquel pueblo, tal pueblo, y hay muchos El hecho de descendencia. claro. Entonces se vienen, van formando, los pueblos se van formando de Vos imaginate que el hecho de la fundación de la Sociedad Española es ese el motivo. Se llama Sociedad Española de Socorros Mutuos, ¿por qué? Porque venían acá y decían, bueno, era autoayuda. En Claro. su momento, venían españoles, se juntaban y se ayudaban a otros, se hacían préstamos, se colaboraban. Por eso se creó esta sociedad, ¿no? Para protegerse, para defenderse, para ayudarse. Y así todo, la italiana también, ¿no? Y la israelita también. Tiene su sede aquí. ¿Qué actividades culturales hacían en la sociedad? Porque también surgen como esto las asociaciones, además de ayudarse. Y bueno, todo, vos te imaginaste que cuando vienen, por ejemplo, todos los inmigrantes acá, ¿qué es lo que añoran más? Su patria. Por eso. Entonces, en ese añorar su patria, su lugar, entonces, ¿qué buscan ellos? Sus músicas, sus tradiciones. Entonces, es una manera de empezar a hacer, había coros, cuerpos de baile, Claro. o los 12 de octubre, que está medio cuestionado hoy, entre comillas, se festejaba, ¿viste? El día de la terraza, se festejaba y se traían gaitas, y se conmemoraba todos los sueños, su patria, que algunos ya habían decidido no volver o no sabían si iban a volver. Y de ahí empezó todo la parte cultural, la movida cultural. En el caso de los españoles, eso, participando en todo, por ejemplo, con sus músicas, con sus tradiciones, con todo eso. Y una pregunta, tu papá vino acá de chiquito, ¿no? No, mi papá es distinto a lo que fue el padre de él, o sea, mi abuelo. Mi papá se instaló, toda la familia, él no dejó familia en España. La familia de mi padre era muy chiquita, era el papá, la mamá y dos hermanos. Entonces la familia completa fue para Salta. Después mi papá, cuando fue de grande, vino a trabajar acá, vino para Carlos Casares porque también le ofrecieron la posibilidad de trabajar en un comercio y ya se instaló acá. Y a tu mamá la conoció Y a mi mamá la conoció acá. en Argentina. Mi mamá es argentina, que mi mamá falleció ahora, que era hermana de él, por eso somos familiares. Por eso nos une también, viste, lo que cuenta él de su papá, de mi abuelo, yo lo tengo muy presente porque éramos chicos y nos contaban sus historias de España, de sus cosas. Y bueno, él tuvo la suerte de poder viajar y ver su lugar desde allá de Mallorca. Llovía en el pueblito, ver la casa tal cual como está. Y bueno, todas esas cosas que nosotros nos contaba mi abuelo, uno las tiene muy, muy presentes. De mi papá yo no tengo mucho recuerdo de España porque él vino muy chiquito. Después volvió a España. No, mira, mi papá cuando tenía todo preparado para hacer un viaje, falleció en un accidente de auto. Iba para el campo y falleció. Mi mamá sí, mi mamá a los años después fue y estuvo todo en España, yo también en Mallorca, en Sevilla, el lugar donde nació mi padre, que es de Sevilla, un pueblito que se llama Camas, que está muy pegadito a Sevilla, un pueblito chiquito. Y ahí nació mi papá. Y generalmente los que venían desde España se casaban con mujeres argentinas o al Sí, revés. mira, lo que tiene el distinto de otras, por ejemplo, colectividades fue que el español un poco, bueno, él también te lo puede decir tal vez mejor, que se afincó y se entrelazó, se unió al argentino. Los primeros que vinieron fue la raza criolla, es la unión del español con el indio. Vino a quedarse, ¿viste? No como otras colectividades, a lo mejor como tal vez uno puede decir en inglés, que no, en inglés era más selectivo, ellos estaban con su gente, la colectividad judía también se casaban entre ellos, salvo ahora, recién de hace unos 15, 20 años, 30 años esta parte, medio como que se está medio mezclando.
Pero antes era raro que vos encontraras un judío que no se casara con otra judía. Después se fue perdiendo todo eso y hoy en día acá en Casar mismo hay un montón de gente que está casada con judíos con cristianos, religiosos. Ya se perdió esa tradición. Pero el español normalmente de entrada... No, el español ya, tanto así que la raza esclavista es el español con el aborigen. Claro. Sí, más que el italiano. Sí. Sí. El criollo es el español con el italiano. Y el italiano también tenía... También más o menos parecido, el español, italiano, y bueno, y los bailes y fiestas, todo eso, cada uno, la colectividad italiana también tiene sus danzas, sus cosas, ¿no? ¿Y las escuelas, había escuelas españolas acá o...? No, todo se enseñaba en castellano. Volviendo un poco para atrás, ¿pueden contarnos algo acerca de la vida de sus padres en Europa? Y yo de mi padre en Europa, ¿decís? Sí. No, yo de mi padre no te puedo contar porque él vino de muy chiquito, prácticamente de un año acá. Lo que tal vez él te puede contar de su papá, mi abuelo, también vino de joven, pero te puede por ahí... Y era ya, mirá, te voy a contar una anécdota que cuando se vino tenía 17 años. Él de chico aprendió el oficio de carpintero allá, en Mallorca. Y bueno, y había el maestro que lo ayudaba, era jovencito, tendría, no sé, 5 o 6 años, andaba por la carpintería y iba aprendiendo así. Y había una hija, chiquita también como él más o menos, que también jugaban juntos. Y bueno, llega un momento que por el asunto de la guerra y todas esas cosas, porque en España muchos se venían por el motivo de que hacer el servicio militar allá era más o menos, había que pasar 7 años, nos mandaban al África, a la guerra que había con las colonias y todas esas cosas. Entonces la mayoría mandaban los hijos para América, para que no le agarren la guerra allá, ¿no? Y es la casualidad que se viene aquí, a Carlos Casares, y a los pocos años, aquella línea que dejó allá, que de Asturias allá, viene a Carlos Casares justamente. Mirá vos qué casualidad, mirá que el mundo no es pequeño si quieres, ¿no? Desde tan lejos venir y justo venía al mismo pueblo que estaba el amigo ahí de su infancia. Y justamente es la Mengual, la familia Mengual que están acá. Mirá vos, doña Petrona, yo la conocí. Mirá vos lo que es, ¿no? La vuelta de la vida. Y bueno, él allá, te digo, ya él se vino a los 17 años, 17, 18 años se vino. Así que es poco lo que puedo saber de lo que le pasó a él, siendo que aprendió el oficio, ¿sí? Y me hablaba siempre, yo siempre me gustaba escucharlo porque siempre me sentaba y me empezaba a hablar de su España, de su Mallorca, y todas esas cosas. Tanto así, cuando fui a Mallorca ya no conocía Mallorca, de tanto oírlo a mi padre hablar, porque era claro, lo ayudó mucho, como todo inmigrante, sintió mucho dejar el país. O sea, la razón por la que vino fue una fue por el motivo de las guerras estas que había en el África y estaban hasta 7 años allá. Lo menos que eran 5 años de servicio militar porque podían. Y las madres tenían miedo, porque era por la guerra, con las colonias, con esto, con el otro. ¿Y qué edad tenía cuando llegó acá? 18 años, 17, 18 años. Antes de... Así que imagínate un chico. Señor, ¿su padre le contó sobre el viaje que hizo hasta Argentina? ¿Cómo? ¿Le contó sobre el viaje que hizo hasta Argentina alguna vez? Sí, vino en un barco, porque antes tardaba casi un mes los barcos, venía a cruzar. Creo que era el Cabo de Hornos, algo así se llamaba el barco. Y cuando vino, fue la inmigración, levantó la inmigración. Y ahí fue cuando me vuelvo a repetir, me preguntaba dónde quería ir. No sé, muchacho joven, imagínate, venir solo de allá. Y bueno, le dije aquí, Carlos Casares, tanto mallorquín, entonces vino para acá. Y acá los mismos paisanos de ellos se ayudaban, que tantos allí. Después mi padre, cuando él se acomodó, que ya tenía más o menos formada su familia, su trabajo, el mallorquín que venía iba a parar a mi casa y le daba albergue hasta que se acomodaba, hasta que tenía un
trabajo fijo, todo eso. ¿Y por qué vino solo acá pero sus padres no lo acompañaron? El padre de él. Sí. No, porque, bueno, ya mi padre no tenía necesidad, estaba más o menos, era gente que estaba más o menos. Tanto así que los antepasados de mi padre tenían un castillo. Ya tengo que no los tengo. Y yo cuando estuve allá traje el escudo de familia, que se llama, ¿viste? Que la familia más o menos tenía su escudo. Se ponían en la puerta, ponían el escudo. Pero yo el escudo eso lo conseguí, pero fui al ayuntamiento y conseguí que está ahí todo anotado, a dónde pertenecía cada escudo y todas esas cosas. Entonces tuve la suerte que me lo fotografiaron y me dieron. Tengo, acá en el negocio tengo el escudito formado de la familia. Y cuando llegó, digamos, usted era chico, ¿cómo era el lugar donde vivía? ¿Yo? ¿Mi padre? Sí. ¿O yo? Bueno, él lo primero que hizo acá cuando llegó, pues imagínate, allá que estaba la casa del padre, que yo tuve la suerte, una casa que la mayoría ya son de piedra, por eso duran tanto. Es el ladrillo con piedra, por el confort que tiene, que dura mucho por él. Y bueno, él estaba ahí y después se vino acá. Ahora me perdí. Vos me preguntaste. ¿Cómo era el lugar donde vivía tanto él como...? El lugar. Bueno, el lugar donde vivía era un pueblo chico, se llamaba Llubí, pertenece a la isla Baleares de Mallorca. Y bueno, ahí él se trabajaba el campo. Es muy distinto el trabajo del campo allá que acá, porque allá son terrenos chicos, tienen 2 o 3 hectáreas nada más. Imagínate, acá tienen miles de hectáreas, personas. Acá la mayoría son de 200 hectáreas, 300, hay de 50 también. Y allá no, allá es muy distinto. Allá se trabaja mucho manual, hacen quinta, tienen frutales, todas esas cosas. Allá hacen todo manual más bien. Porque en aquellos años, hoy en día se cambió todo como acá también, ¿no? Hoy para trabajar la tierra tienen un tractorcito pequeño porque los terrenos son chicos. Allá mi padre creo que tenía, no sé si eran 2 hectáreas, pero tenían, y esa gente vivía con esos pocos. Y en otras partes, al contrario, no podían, no tenía tierra, no servía o porque se venía. Porque los gallegos pues, era el problema que tenían porque era una tierra muy pobre. Y no había. Tenían hijos y no podían mantener. Yo conozco una familia que tuvo que la madre matar al hijo que se vaya para que pueda vivir mejor. ¿No? Porque acá no se podía. Fue un momento muy triste que pasó en España, muy triste. Por eso venía mucho. Esa es una de las razones. Y acá, que más que menos gente, acá con ir a cazar acá en el campo, vos vivías tranquilamente. ¿Y siguieron viniendo españoles acá o fue como una oleada de migraciones y hoy en día solo quedaron? No, vinieron hasta el año 52 más o menos. Que ahí fue cuando España se volvió a querer florecer un poco, se acomodó, entonces de ahí se estaba mejor allá que acá, entonces ya dejaron de venir. Tanto así que acá los Casares creo que los últimos que vinieron fue en el 52, después no vinieron más, tanto así que no hay. Bueno, después también fue cuando fue la Guerra Civil Española, que mucha gente también por ese fue un motivo de que vino mucha gente acá disparando para no combatir. Acá teníamos, ahora hace ya unos años fallecido, un integrante de la comisión, de Esteban Valdivieso. Sí. Él siempre contaba de que le tocó la guerra y España se dividió. Claro. Y él estaba combatiendo, de un lado le quedaron primos, tíos y primos, y de otro lado, y se tiroteaban, se combatían y por ahí se estaban matando entre las familias. Y no lo sabían, porque España fue, en la época de Franco, quedó virtualmente dividida. De un lado y del otro, y tenías que combatir porque te obligaban. Y entonces dice, coño, te estabas a lo mejor tiroteando
bombardeando de un lado para el otro y capaz que tenías un familiar, porque este hombre contaba que le habían quedado del otro lado primos. Y también ese fue unos años también de que mucha gente vino. También. Mi abuela vino en ese momento. Mi abuela vino en Claro. Siguieron viniendo allá. Y vinieron, unos cuantos vinieron. Sí, cuando venían acá estaban la misma, venían pero ya, vos calcula que ya en los años, eso, estamos hablando de los años 30 y pico, Claro, ya había gente acá, entonces muchas veces se llamaba. Claro. Yo creo que acá había mucha gente que había quedado, no, vénganse para acá, venite para casar, y salían, y paraban de la Claro. ya había un motivo. Había un motivo, sí. Después este hombre que era también de la comisión, el señor Pacheco, también, él vino en los años 50 y pico, también fue esa época, también España, después de la guerra civil española, quedó una miseria tremenda. Después de los años 50 y pico, 60, que empezó España a surgir de a poco a lo que es hoy, ¿no es cierto? Pero también fue un motivo de, no tan numerosa como las primeras, pero... ¿Y ustedes acá vinieron en el campo o siempre en zona? No, nosotros vivimos en el comercio. ¿Ustedes se quedan mañana? Sí. ¿Se quedan? Bueno, vayan de la plaza, de la avenida San Martín, se ubican más o menos, háganse de allá 4 cuadras, ya está viejito, ¿no? Ahora no está. 4 cuadras más o menos van a ver una esquina con un castillito arriba. Vayan a verlo. ¿Cómo se llama? Bueno, ese era el almacén de mis padres, ahí les nacimos todos los días. Hoy está como museo. Ahora está como museo que lo están ahora, justamente lo están pintando, lo van a pintar ahora. Pero vayan por Es gusto. justo en la esquina, y arriba está el castillo que él lo hizo Mi padre lo dibujó y lo... Sí, la avenida San Martín. Claro, Viste, San Martín, de la plaza. ubicada en la plaza, la comisaría, por ejemplo, de la plaza para allá. Son 4 cuadras. Son 4 cuadras. 4 o 5 cuadras. Justo en la esquina, ahí. Una esquina así es. Pintada de verde color rosa. Sí, todavía está. Hay un castillito, eso es una réplica. Sí. El castillo que está. Claro. Claro, mi padre lo dibujó pensando en la descendencia de él, ya tenía, pero no. Y ya ahora el que traje, pero me gusta más el que me dibujó mi padre, porque es más bonito. El otro era más O sea que sencillo. al principio ahí vivías ahí. Todos nacimos ahí. Porque mi padre empezó cuando compró la esquina esa, no había nada, empezó a hacer empezaba de acá, empezaba haciendo una pieza o otra, a medida que iba teniendo dinero, ¿no? Y al llegar a la esquina, que ahí entonces estaba mejor, terminó de hacer la casa y hizo el castillito de arriba, de la cornisa arriba, abajo de la puerta. Y ahora está un poquito más bajo porque acá hubo en Carlos Casado una gran inundación en el año 20 y se levantaron 2 veces los pisos. Así que no tan alta como era al principio, porque los castillos más bien son de 10 metros, altos, o 2. ¿Se cumplieron las expectativas de tus padres cuando vinieron acá? Las expectativas que ellos tenían antes de venir las pudieron. Sí, yo creo que sí, porque en el caso, por ejemplo, del padre de mi abuelo, imagínate que vino sin nada, formar una familia, criar hijos y llegar a ser, darle un bienestar a cada uno de los hijos, y eran 10, no eran 2 ni 3. Así que fue una época de mucho trabajo, de sacrificio, pero creo que lo que pasa es que en esa época era decir, bueno, poder llegar a educar a tus hijos, tener una buena casa, un trabajo, eso ya era, el objetivo estaba cumplido. Yo creo que sí, porque fueron personas, yo te puedo hablar como nieto, de recordar como si fueran ayer las fiestas de cumpleaños, de aniversarios, de año nuevo, eran cosas, te imaginas que 10 hijos que venían con toda su familia, los tíos, los primos, eran aquellos 50, 60 personas, 70, y compartir eso con alegría, cosas que hoy no es muy común. Y bueno, eran familias felices, ¿viste? Lograron lo que, en el caso de mi papá, que vino acá también, se instaló y hizo su capital, ¿viste? Vivió más o menos bien, la familia de mi papá que quedó en Salta también. Vivieron bien de su trabajo. Era muy familiar, ¿verdad? Le gustaba la fiesta. Bueno, como a todo español, le gustaba cantar. Le gustaban esas cosas, cantaban, hacía fiesta. Y cada vez por mes había un baile ahí.
se hacía un asado, así con los amigos, todo. Tanto así que había formado mi padre un centro recreativo hispano, que era una cancha de bolsas, ¿sabes lo que es la bolsa? ¿No? Y los bolos no. Bueno, los bolos son 9 palos altos así, ¿no? Se pone más o menos la distancia así, son 9. Y con una bolsa se tira. Esto más bien de los asturianos, juego de bola. Y se tira con una bolsa y cada palo tiene su bola. Parecido al bowling, ¿viste? Parecido justo a la cosa. Que es el origen de otra. ¿Que había más actividades en ese centro recreativo? Y sí, era también para los amigos. Sí, Amigos, amigos venían ahí, pasaban ahí, se jugaban un asado, unas cosas así. Era la costumbre que había antes de divertirse. Y fiestas en aquel entonces había 4 o 5 bailes al año. Era como hacer para los carnavales, el 12 de octubre, 9 de julio, 25 de mayo, todas esas fiestas principales que había cuando mucho había 6 fechas. Cuando se festejaban los 12 de octubre, la famosa romería, claro, en esa época no existía la televisión, aparte todavía había muchos españoles, si bien eran personas mayores, entonces todo eso, te imaginas que la tradición era, venían conjuntos de gaita y bailarines y todo, y vos veías, venían caminando por la plaza, y vos tenías 2 cuadras de gente siguiéndola. Y se juntaban en la plaza, iban en todos los barrios, los lugares, porque estaba lleno de españoles, gente que aún vivía, gente que vivía, y esa gente en cada esquina se bailaba, se cantaba. Después todo eso a medida que empieza a ir muriendo la gente, un poco se va desapareciendo. También la misma televisión le va quitando un poco eso de misterioso, esa costumbre, porque vos prendés televisión tenés todo. Claro. Y antes para ver un conjunto de gaita o cosas tenían que venir de Buenos Aires o de acá a la zona y hacerlo. Hoy lo ves en cualquier momento. Por eso esas tradiciones, cosas que ya no van a volver. ¿Ustedes ven muy distinto Carlos Casares de cuando eran chicos hoy en día? Y sí, ha progresado mucho, muchísimo. Pero por eso cuando yo te decía hace un momento de las instituciones, cómo pueden llegar a perdurar las instituciones, a raíz de que venga, porque hoy, viste, la mayoría de los chicos que son nietos o bisnietos de hermanitos, medio como que ni le interesa, o por ahí en las familias que no le inculcaron un poco la tradición, las raíces, medio como que no le interesa. Por eso es importante para que las instituciones perduren, que venga de atrás una juventud empujando y sosteniendo todo esto, porque si no, viste, si esto se termina, bueno, quedás con una cosa de recuerdo, y si se perdura, uno tiene que ir adaptándose a los tiempos también modernos. Bueno, o sea, acá nosotros tenemos un salón de fiestas hermoso que prácticamente toda la actividad cultural pasa por este salón. Es un salón de fiestas donde se hacen bailes, casamientos, actividades culturales, festivales, todo acá. Y bueno, uno ha adaptado un salón con todas las comunidades modernas y todo para ir sosteniendo todo esto y instalando. O sea, lo usan todas las todas... Sí, está abierto a toda la comunidad. Está abierto a toda la comunidad. Y tiene salón, se llama así, Salón España. O sea que manteniendo el nombre y las raíces, todo, pero lo abrimos a toda la comunidad. Cumpleaños de 15, pero hermoso. La otra semana se hizo uno acá que decoró el salón, que dicen quedó espectacular. Y bueno, y eso, el salón, dentro del Salón España, estamos abiertos a toda la actividad social y cultural que tiene Carlos Casares. ¿Qué es lo que más recuerda de su padre? ¿Qué fue? que pueda acordarme. Lo que más recuerda. Dice, mira, ¿qué te podría decir? Sí, bueno, ya te conté más o menos la vida de él, cómo fue acá. Pero él ni bien vino acá a Carlos Casares, entró en la sociedad española. Porque, como dijimos, que era como la sociedad española era como la
la casa que tenían como un amparo, digamos, ¿no? Porque acá tenían un socorro mutuo que tenía el médico, tenía todas esas cosas. Y bueno, mi padre fue muy, ¿cómo te podía decir? Fue el creador, te puedo decir, del pasacalle casarense. El pasacalle era cuando venía la gaita, salían, un conjunto de gaitas salían caminando, salían a las 10 de la mañana y hacían un recorrido. Primeramente se visitaba a las autoridades, luego a las sociedades hermanas y después a los grandes amigos que tenían por todos lados, ¿no? Iban caminando, tocando los instrumentos, se tocaban pasodobles, jotas de aquellos años, vals, lo que sea, ¿no? Y bueno, y en cada esquina así se tiraba una bomba y se bailaban, hay gente que les gustaba bailar, se bailaban en el medio de la calle nomás, bailaban en un pasodoble, una muñeira o lo que sea, ¿no? O una jota, según la costumbre de cada país de España. Y así todo. Y se volvían a las 4 de la tarde, mirá si era larga caminando, ¿no? Todo alrededor del pueblo. Eso era más o menos de la década del 30, más o menos, del 30 al 40, y después se continuó llevando. Pero ya te digo, después ya vinieron los años 40, también se continuó haciendo el pasacalle, haciendo los bailes. Acá estaba el cine, que había que levantar el piso, porque viste que los cines tienen el declive así para poder ver bien. Entonces, el piso había que levantarlo, sacar las butacas, levantar el piso para hacer el baile, porque tiene que estar parejo. Y bueno, ese trabajo había que hacer, que levantar. Terminada la fiesta, las romerías duraban 3 días, más o menos, y después había que volver a poner el piso, bajar el piso, ponerla. Y en el cine, en el salón del cine, estaba, no sé, la orquesta típica tocando. Y en el patio, la pista, estaba la gaita, con sus canciones españolas, con sus cosas. Y después sí, se cambiaba. Adentro iba la gaita y atrás venía, al patio venía la orquesta típica o una orquesta de jazz o lo que sea, lo que se estilaba en aquellos años. Y bueno, te digo, acá mi padre fue el creador de los pasacalles, esas cosas, y fue muy representativo de la sociedad española. ¿Tuvieron alguna relación con algún partido político? No, mi padre no, en política no. Se habló mucho cuando fue el asunto de la guerra de España, todas las costumbres, ¿no? Pero nunca quiso, porque con la política muchas veces se pierde el amigo, ¿no? Y mi padre tenía muchos amigos, entonces es tanto recuerdo, pero ahora no me viene a la mente, ¿no? Muchas veces no. Quería decir cosas y no recuerdo. ¿No les afectó la política argentina en ningún momento? ¿No les afectó la política argentina en ningún momento? ¿Vos decís a los inmigrantes? Acá. Y sí, de alguna manera afectaba a todos, ¿viste? Cuando hubo épocas de crisis también la pasaron. Sí. Pero particularmente su familia. Y en la familia, te imaginas que nosotros, tanto como en el caso de mi padre como de mi abuelo, todos eran comerciantes. Y un comerciante estás en la boca del cañón de cualquier anormalidad que pase. Hubo épocas argentinas muy severas y donde hubo altibajos, por ahí, porque lo que pasa es que vos acá tenés que adaptarte a las leyes y a las normas del país que estás. Mi mamá, por ejemplo, él nunca tomó la ciudadanía argentina. Él lo único que, en cuanto a política, lo único que podía votar es como intendente, pero nunca votó porque era español. ¿Entendés? Entonces, pero como comerciante, bueno, él intervino acá en la Cámara de Comercio, era socio de la Comisión de Incentivo Atlético, de la Sociedad Española, fue uno de los fundadores de un aeroclub. O sea que en esa época, todas las personas de esa tenían mucha actividad y eran muy colaboradores con las instituciones. Desinteresadamente. Claro, vos imaginate que todo eso era sin fines de lucro, ad honorem, nadie
en la Cámara de Comercio, en el Aeroclub, en los clubes, vos estabas, colaborabas, estabas en exposición porque realmente te gustaba. Había otra calidad de tiempo también. Nosotros ahora a veces estamos acá y andamos a las disparadas por el horario con 20.000 cosas. Ellos antes se trabajaba de otra manera, había un poquito más de tranquilidad cuando ahora había tiempo para todo, más para la familia. Hoy viste cómo son el ritmo que se vive hoy. Si tenés un negocio, a veces casi te obligan a trabajar los domingos. Y antes no, antes se trabajaba distinto, la gente era muy participativa de las comisiones, muy participativa. Usted dijo que había épocas más difíciles que otras. ¿Podría especificar cuáles eran las malas? Y mira, recientemente yo creo que hubo una época muy nefasta en cuanto a lo que fue para el país, que fue la época menemista, la época de estos últimos 15, 20 años, donde viste que se destruyó. Una vez estas cosas uno las dice porque uno es argentino, convive, pero es una realidad. Eso no quiere decir que uno sea ni peronista, ni antiperonista, ni radical, ni tener una bandería política. Pero así que nosotros acá somos 14, 15 o 20 de la comisión y cada uno tiene su ideología, pero eso jamás se habla sobre eso. Cada uno tiene la libertad de ser como la ideología que tenga. Ahora, a nivel país y que afectó todo, vos imagínate que en la época de Menem, entre paréntesis creíamos que estábamos bien, y vos viste cómo quedó el país. Yo que soy comerciante, por ejemplo, yo el traspié más grande que tuve, y eso que pasé 2 o 3 inflaciones muy grandes de Alfonsín, pero la deflación y la época de Menem fue nefasta, porque viste que destruyó la industria, viste que no había una fábrica, todo importado, y no había desocupación tremenda, claro, te hacían creer, porque pedía plata, así nos endeudábamos también, ¿me entendés? Y creíamos que nos hacían creer que estamos con el 1 a 1 y estábamos todo bien, pero no era así. Cuando se termina esto resulta que había una desocupación tremenda, las fábricas todas cerradas porque era más fácil traer todo importado, todo hecho que fabricarlo acá. Esa fue para mí, por lo que yo tengo mucha razón, fue una de las épocas tal vez más difíciles que yo pasé. Para otros antiguamente capaz que hablan, no sé, de los años 20 o fue muy triste también. Los años 20 o 30. Y económicamente, durante la dictadura había más orden. Y en la dictadura, claro, en la dictadura vos podrías, uno puede cuestionar un montón de cosas de lo que fue tremendo, lo que fue la dictadura tremenda, ¿viste? Lo que pasó. Ahora, era distinto, ¿viste? Vos estabas privado de una libertad. Entonces, qué sé yo, por lo que vos sabías, el país estaba... Si vos comparás el país económicamente, dejemos de lado, porque cuando tocamos esos temas, viste, son medios difíciles. Sí. Todos hemos tenido amigos desaparecidos, algún familiar, y es triste eso. Eso no se puede entrar al juicio porque fue tremendo. Pero en cuanto hablas a lo económico, la gente te dice, la gente que tal vez tenga algunos años mayor que yo, que vivió esa época, te dice que a lo mejor la época de Onganía dice que fue una de las mejores épocas que tuvo el país. En cuanto a lo económico estamos hablando, lo económico, no toquemos lo otro porque lo otro fue tremendo. Pero no es algo así como el 1 a 1 de Menem, que en el momento pensaban que estaba bien y después se dieron cuenta que no. Y no, porque vos te imaginás que en esa época, por ejemplo, estaba el país funcionando. Lo de Menem, ¿sabes por qué? Porque yo te digo que lo de Menem fue tremendo, porque Menem destruyó toda la industria. Eso yo lo veo lo de malo. En otras épocas, uno puede compartir o no un montón de cosas, pero por lo menos el país se estaba andando. Vos tenías fábricas, inclusive hasta la época de Perón, que muchos no la comparten o dicen que yo muchas cosas de Perón las acepto y otras cosas que para mí fue también tremendo, pero eran fábricas y fábricas y fábricas y fábricas. Se producía todo, había fábricas, se fabricaban autos, de todo, era una industria tremenda, la construcción. Entonces, de distintas formas, la política, los distintos gobiernos fueron... Por eso para mí lo de Menem, en cuanto para el país, ojo que mucha gente con Menem se enriqueció. Yo a nivel comerciante conozco mucha gente que se llenó de dinero importando. Hay gente que en 3 o 4 años dedicándose a la importación, pero venían a comprar campo acá.
la fortuna que hicieron. Pero vos, por otro lado, veías que había miles y miles de personas de sus padres que no tenían trabajo. Ay, por eso yo veo para mí esa época mala para el país. Pero en toda época hay gente que está bien, hay gente que está mal, hay gente que se beneficia, hay gente que con los militares hay gente que se benefició. Es medio, o sea, tiene todo un doble, hay distintos comentarios y puntos de vista, según cómo lo mires, según en el lugar que te toque actuar, según en el lugar que te quiere. Tuvo alto y bajo. Fue un país de mucho alto y bajo. Bueno, no sé si... Porque se está acabando el cassette, faltan 6 minutos y tenemos que ir nosotros a comer. Está bárbaro, la verdad que es muy interesante. No sé si quieren hacer una preguntita más, quedan 6 minutos. Yo tengo una duda. Estuvimos hablando con ese nombre, Susana. Sí, bueno. Y nos comentó que quería cambiar el nombre de las calles, pero que no tenían mucho apoyo. Quería saber si ustedes pensaban que sería bueno para la identidad del pueblo o si no les interesa. Mira, yo en eso, yo te hablo a nivel personal. Esta señora Susana, yo soy amigo de ella y la familia y la aprecio porque es una luchadora, si bien ella no es oriunda de Carlos Casares, pero ha hecho la creación de la biblioteca, es extraordinario el trabajo que está haciendo, que ha hecho. Yo en cuanto por lo que he escuchado y he leído, está muy bien que quieran poner nombres a las calles de gente que hizo mucho por Carlos Casares, y está bien que sea así. Lo que yo no comparto en este momento es que quieran cambiar nombres a calles ya existentes. Porque vos imaginate que quieren cambiar la avenida San Martín, que se llame Maya, la avenida Maya, que se llame... eso yo no le encuentro sentido, porque ya está. Por ejemplo, el acceso a Roberto Moura, no sé si que Roberto Moura es un proveedor muy importante, bueno, quiere que... Y ya tiene el acceso a la ciudad de Carlos Casares, se llama el acceso a Roberto Moura. Hay un auto, habrá visto un auto de carrera que es en homenaje a él. Entonces cambiar eso, si ya está. Porque vos sabés que si yo, por ejemplo, vivo en la avenida San Martín y a mí me pasan a llamarse Avenida Maya, yo tengo que hacer un cambio, empezar cambiando la documentación, cambio de domicilio, las características del negocio, tengo que hacer todo un informe ante las autoridades de impositiva, de provincia, de todos cambios de domicilio, porque yo no puedo tener un negocio que figure en la avenida San Martín y ahora se llame Antonio Maya. Esos son esos cambios. Ahora, que quieran poner, por ejemplo, nombres a calles nuevas o a plazas, por ejemplo. Fíjate que la avenida Antonio Maya fue un nombre, ¿quién va a desconocer lo que fue Maya? Fue el que donó toda la tierra, el fundador del pueblo. O sea, tiene una avenida importante, que es la avenida de la continuación del acceso a Roberto Moura, es la avenida Maya. ¿Cuál es el sentido que le encuentro por cambiarla a la otra? No sé. Entonces sí ponen nombres de personas importantes, sí, eso, pero a las calles nuevas y no cambiar. A las calles nuevas, o a veces crear plazoletas, o hay un montón de barrios nuevos que por ahí no tienen nombre. Sí, que pongan el nombre Hubo un montón de gente que hizo mucho por Carlos Casares que por ahí está olvidado. Eso lo veo perfecto. Lo que a mí no me cierra es hacer esos cambios de nombre de una calle a otra, que si ya los tiene, si ya está homenajeado la persona esa con distintas calles. Carlos Arroyo, por ejemplo, es una avenida que está desde la avenida San Martín, que antes era Alvear hace unos años. Esa la quieren cambiar por otro nombre. Carlos Arroyo ya tiene una avenida importante. Y Carlos Arroyo fue, hago este comentario porque fue uno de los fundadores de la Sociedad Española. Y fue el primer presidente, fue el primer integrante de la primera comisión de la Sociedad Española. ¿Verdad? Así que es un español, mirá qué importante. Pero ya tiene una avenida. ¿No sabes? Crear, no sé, es conflictos y problemas, porque son trámites que hay que hacer cada frentista tiene que hacer un montón de estando. Ahora, si no estuviera, lo veo perfecto. Pero Carlos Arroyo fue el gestor principal de la autonomía de Carlos Casares, que ahora se cumple 100 años, bueno, y coincidentemente fue uno de los fundadores de la Sociedad Española. Mirá qué importante, pero ya tiene una avenida, y esa también la quieren cambiar, y esa yo voy a poner en otro lugar. Eso es lo que nosotros no le encontramos el sentido a eso. Ahora,
que pongan nombres, pero hay un montón de calles y plazoletas y barrios que se pueden hacer, sí. Tienen que estar homenajeados todas las personas que han hecho por Carlos Casares. Eso lo veo perfecto. Además fortalece la identidad de uno. Claro, ni hablar. Ni hablar. Hay muchísima gente que hizo por Casares que desgraciadamente, que trabajó desinteresadamente por Carlos Casares. Ad honorem, pero haciendo obras tremendas y a lo mejor por ahí no tiene. Eso lo veo perfecto, que tenga su nombre o en una plaza o hay un montón de calles que se están abriendo. Bueno, ahí lo veo perfecto. Bueno, ya se está por acabar el cassette, así que les agradecemos por toda la información que nos brindaron. Muchas gracias. Bueno, y nosotros en nombre, si queda un poquito de tiempo, en nombre de la Sociedad Española, le agradecemos esta inquietud que han tenido y ojalá sea todo un éxito para ustedes, para el trabajo de ustedes. Así que muchas gracias. Doblemente agradecido por estar acá. Muchas gracias. Gracias.